Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Les saluda Melvin León Capcha. A continuación voy a presentar el análisis del libro Homo Videns de la sociedad teledirigida. Eh, el capítulo que voy a tocar va a ser la opinión teledirigida, dada desde las páginas 65 y 99. A continuación se presenta un panorama general de lo que va a tratar el presente video. Por ejemplo, tenemos 5 ítems, cada uno está dado por lo siguiente. Por ejemplo, video, política, la formación de la opinión, el gobierno de los sondeos, menos información. Que si bien es cierto, esta parte de menos información, eh, de alguna forma trata cómo la noticia es perturbada, es decir, cómo le quita la relevancia necesaria que tiene cada información. Asimismo tenemos más desinformación, también la imagen miente, ¿no? Ambos, por ejemplo, más información hay bastante información, pero sin embargo distorsionan para beneficiar a algún sector o con cierto interés para alterar la originalidad de la noticia. Eh, Bien, presentando el panorama general del libro, este trata más o menos de cómo la televisión influye en el mundo de las noticias. Por ejemplo, si bien es cierto el autor Sartori lo publicó este libro en 1998, en la actualidad no es que haya cambiado tanto, ¿no? Si bien es cierto ahora aparecieron esto de las redes sociales y el Instagram, el WhatsApp, el Facebook, que muchas veces sirven de medios de información interactivos que día a día las personas están actuando de alguna forma eh, por, por voluntad propia, o sea, están tomando esa información, están percibiendo el día a día. Entonces, esta información perdón, esta parte del libro, si bien es cierto, como ya lo mencionó, fue antiguo, solo está enfocado en la televisión, pero vamos a tratar de llevarlo a la realidad actual, cómo está siendo influenciado no solamente por la televisión, sino que por las redes sociales. Entonces, a continuación, vamos a tocar el primer apartado, que es video política, como se presentaba ahí en los ítems. Si bien es cierto, la televisión es caracterizada, como todos sabemos, por relajar, entretener de alguna forma al televidente, pero no sabemos qué hay detrás. Sin embargo, muchos, muchos lo tomamos de una forma tan simple que no vemos el detrás o el interés que hay de por medio. Por ejemplo, en la parte de Sartori hay una cita que es importante mencionar, que dice, esto produce que el pseudo acontecimiento, el hecho que acontece solo porque hay una cámara que lo está rotando y que de otro modo no tendría lugar. El pseudo acontecimiento es pues un evento prefabricado para la televisión y por la televisión, a que a veces esta fabricación está justificada, pero aún así no deja de ser algo falso, expuesto a serios abusos y fácilmente queda como verdadera desinformación. Evidentemente aquí el autor plantea de que cómo la información está siendo manipulada y cómo nos está vendiendo una falsa información para de alguna forma contemplar intereses políticos o gubernamentales que lo está manejando cierto sector, ¿no? Eh, También es importante mencionar, por ejemplo, en la parte de sondeos, de que, que la mayoría de las opiniones públicas o la formación de las opiniones públicas están dadas por, o sea, están dadas para beneficiar a un sector público o que éstas sean de manera pública. Pero en muchos casos los sondeos toman como referencia, por así decirlo, ciertos sectores que les obliga a, a emitir una respuesta forzada, tal vez, porque no siempre están de acuerdo con la opinión del público en sí. Entonces, los que hacen estas encuestas, de alguna forma, inducen a que el que responde a las encuestas tenga una cierta presión para favorecer también a las masas políticas en este caso, ¿no? Bien, entonces, eh, como ya lo mencionaba, en la parte de la información no es conocimiento, es importante decir que hay dos tipos, ¿no? Por ejemplo, la subinformación y la desinformación. La subinformación se trata de reducir en exceso la información y la desinformación es distorsionar totalmente la información. Eh, por ejemplo, si hay un caso y donde se analiza muchos contextos, lo que hace la desinformación es que extrae partes de veracidad o simplemente pone de manera general
cosas puntuales. Entonces, de alguna forma se está distorsionando la información verídica. Y la desinformación, por tanto, va a hacer que altere la realidad como tal. Es importante también aquí otra cita de Sartori, que dice que en suma la visibilidad nos aprisiona en lo visible. Para el hombre que puede ver, ya está. Lo que no ve no existe. La amputación es inmensa y empeora a causa del porqué y del que, cómo la televisión elige ese detalle visible. Es decir, cómo nosotros podemos percibir ese detalle que tal vez es algo tan natural que nosotros decimos que, oh no, eso es algo evidente, ¿no? Pero sin embargo, detrás de ello hay una manipulación increíble para, de alguna forma, eh, inducirnos algo que tal vez otros u otras están como que planeando, ¿no? Es, por ejemplo, sin ir muy lejos en la parte del COVID-19, de la pandemia, hubo bastante manipulación hacia la, hacia el público en general, ya que muchos de nosotros, por ejemplo, estábamos mal y de alguna forma la televisión influyó para que eh, la presión social y los gobiernos todo tomaran decisiones muy apresuradas y la gente por sí misma no podía eh, no podía estar tranquila, ya que la televisión, la prensa, los diarios estaban muy pendientes de todo lo que pasaba. Entonces, igual, continuando, como dice Sartori, otros 100 o 1000 acontecimientos igualmente dignos de consideración. Entonces, ¿qué podemos reflexionar de acuerdo al libro de Sartori? Es que cómo venimos siendo manipulados por la prensa o por la opinión, que tal vez no es una opinión pública, sino que detrás de ello se convierte en una opinión muy aislada, que finalmente terminan siendo opiniones de unos cuantos, no del resto. Bueno, esto es respecto al análisis que se podría dar respecto al libro de Sartori, muy interesante todo, y bueno, eh, ahora con las redes sociales considero que también hay mucha desinformación y cada vez se está haciendo más largo porque, o se está haciendo más extenso la desinformación porque ya las personas han dejado el, el buen hábito de la lectura y también de cómo nosotros podemos percibir si una información es verídica o no. Bueno, eso sería todo y gracias.